Hola, hola, muy buenas noches, virtuosas queridas, bienvenidas a un tiempo más de este tiempo de estudio bíblico. Así que hoy ya enseguida les voy a dar el título de este estudio bíblico, pero me gustaría, como siempre, pues que le demos la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Alguna voluntaria en esta noche, por favor? Si gusta, yo hago la opción. Amén, gracias. Sí. Ay, perdón, perdón si hay otra voluntaria, es que están tocando, perdón. No, no hay No, problema. perdón, disculpe. Señora Tony, gracias, no está bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, y saber lo que tú tienes para nosotras hoy, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos llenes, Espíritu de Dios, para que podamos entender, Señor, que tú nos reveles, Padre bendito, la palabra que hoy vamos a estudiar, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que de antemano has preparado para todas nosotras. Te damos, Señor, las gracias porque tu presencia siempre va con nosotras, Señor, a donde quiera que vamos, Padre, para darte la honra, la gloria, Señor. Y sabemos que en cada momento, en cada paso, tú nos guardas junto con nuestros seres amados, Padre, porque tú eres nuestro guardador, Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres todo para nosotras, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, así sea. Gracias, gloria a Dios. Muchas gracias, señora Tony. Bueno, bienvenidas Candy, señora Blanca y todas las que se están reuniendo, uniendo a este tiempo. Hoy les traje un estudio bíblico. Saben que para quienes no han estado anteriormente, usualmente los jueves tenemos estudios bíblicos, o sea, algún tema específico y demás. Y aunque sí hago hincapié de que sí vamos a continuar con las cartas de Juan, con el favor de Dios para la otra semana, quise hacer como una pausa para que recibamos también palabra de Dios ustedes saben, siempre estamos recibiendo de parte del Señor en su palabra ungiendo nuestras vidas como un bálsamo a nuestro espíritu y nuestra alma y es necesario. Creo que en otras ocasiones les había contado que he estado estudiando este libro con un grupo en la mañana los jueves, se llama Las emociones que matan. Mi intención es que una vez yo lo termine, podré, si Dios me lo permite, pues también estudiarlo junto con ustedes, porque la verdad que está bastante interesante. Habla, bueno, obviamente habla de las emociones, pero todas esas emociones que se convierten en enfermedades. Pero justamente hoy el tema que se estaba hablando y el que estábamos estudiando con el grupo tiene que ver con la amargura, la falta de perdón y la importancia de orar. Y junto con eso, ¿verdad? Vimos un ejemplo de Jesús. Y el título de hoy, para que vayamos entendiendo el título de esta enseñanza, tiene que ver con una escena de Jesucristo antes de ir a la cruz. Y es que él oró en Getsemaní. Entonces, el título de esta enseñanza hoy se llama La oración en Getsemaní. Así es como se va a llamar el título de hoy, La oración en Getsemaní. Y para eso, por favor, me gustaría que vayamos a Mateo, capítulo 26, del 36 al 44. Perdón, Mateo. Mateo 26, 36 al 44. Y como bien les dije, el título se llama La oración en Getsemaní. Y justamente pues ahí, ¿verdad? Y ahorita tal vez vamos a volverla a leer, recapitular o recordar que justamente Jesús hace una oración en este jardín, en este huerto, donde hace la oración 3 veces. Y lo que nos venía diciendo hoy en la mañana, ¿verdad? La moderadora de este estudio del libro nos decía Jesús, siendo perfecto, tuvo la necesidad de orar y ahorita que vamos a leer nos presenta
Mateo, cómo vivió Jesús ese tiempo de angustia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir en detalle con esto, pero Jesús, siendo perfecto, hombre perfecto, tuvo la necesidad de orar. Imagínense cuánto más nosotras. Y cuando hemos oído anteriormente que nosotras tenemos que imitar a Jesús, ser como Jesús, justamente esta enseñanza nos muestra cómo ser como Jesús. Así que para quienes van entrando, bienvenidas, Milagritos, Tania, Mamá Blanca, qué bien que están por acá. El título de la enseñanza se llama La oración en Getsemaní. Y para eso vamos a ir a Mateo, capítulo 26 del 36 al 44. Y me gustaría que dos personas tengan dos versiones distintas, es decir, una la pueden leer y una vez haya terminado, otra versión, por favor, para leer. ¿Alguna voluntaria? Yo tengo Reina Valera. Amén. Gracias, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo Del Hijo, del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. ¿Hasta qué número, perdón? ¿Del Del 36? 36 al 44, por favor. 44. Ok. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Amén. Gracias. Estamos leyendo Mateo 26, 36, 44. Y una vez más, repito, la enseñanza de hoy se llama la oración en Getsemaní. ¿Hay una versión distinta que tengan, que es diferente a señora Tony? Tengo la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Gusta Por que la favor. lea? Ok. Sí, gracias. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores.
Ay, creo que ya me Amén. pasé, ¿verdad? No importa. Perdón, Amén. Gloria a Dios. No, 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 amén, está bien. amén, perdón. Amén. Gracias. Bueno, aquí escuchamos dos versiones distintas, dos traducciones acerca de la oración en Getsemaní. Estamos en Mateo capítulo 26, el versículo 36 al 44. Y como les decía, me llamó la atención acerca de lo que hoy en la mañana estábamos escuchando de la importancia que es orar, por todo esto que les estaba diciendo acerca de este libro, ¿verdad? Que estábamos viendo un tema específico, pero justamente me llamó la atención, ¿verdad? Cuando la moderadora nos decía, si Jesús, que fue un hombre perfecto, tuvo la necesidad de orar y repitió la oración 3 veces, porque justamente dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta frase, esto lo dijo en 3 ocasiones, en tres momentos distintos. Y yo pregunto acá, ¿verdad? Dejo la pregunta al aire. ¿Hay alguien quien se encuentra en medio de una gran prueba en este momento? O podemos saber que muchas de nosotros hemos pasado pruebas anteriores, quizá muy difíciles. Quizá ahora no estamos viviendo alguna, pero alguien quizás sí está viviendo tiempos difíciles. Yo, Tiempos, Williams, así es, tía, sabemos y creo que compartimos mucha con usted, tía Lilian, y aquí como dice Martita, hemos pasado, así es. Así que así nos podemos identificar con Jesús en este momento. Quiero que vuelvan y tomen un momento otra vez, vayan a lo que estamos leyendo, Mateo 26 del 36 al 44. Y vuelvo y repito, aquí podemos sentirnos identificadas con nuestro Señor Jesús, quien se vio en la obligación y necesidad de buscar un lugar para orar a causa en el momento que él estaba viviendo. Y ese lugar se llamaba Getsemaní. Aquí les voy a mencionar 3 puntos importantes acerca de esto. Esta porción de la palabra que estamos acá meditando y estudiando en esta noche o sea, si ustedes ven en su Biblia, esta porción de la palabra está después, antes de esta porción de la palabra, está después de la traición de Judas, la institución de la cena del Señor y la negación de Pedro. Eso está antes de lo que estamos leyendo. Si ustedes pueden ver, tienen su Biblia ahí y pueden ver versículos antes, nos habla de estos acontecimientos. Vuelvo y lo repito. Antes de eso, de ese momento en que Jesús se fue a este jardín o huerto llamado Getsemaní, había sucedido estas cosas. La traición de Judas, la institución de la cena del Señor, es así como el título dice acá, y la negación de Pedro. Se recuerdan que hemos ya estudiado acerca de estos acontecimientos en otro evangelio. Así que aquí algo que podemos notar en esta porción de la palabra es de que Jesús, antes de que enfrentara la prueba más grande de su vida, porque entendemos que este tiempo de cuando estuvo en Getsemaní, faltaban horas para que él fuera llevado a la cruz. Comenzaba ahí ya la pasión de Cristo. Y se dan cuenta que estuvo orando. Y es importante que notemos esto porque podemos ver en las escrituras que la prueba llega. Jesús se encuentra orando e incluso también cuando termina en la cruz, terminó orando también. Así que no solo pasó, no solo cuando él ya sabía lo que iba a acontecer, él tuvo temor y eso quiero que ahorita lo vamos hablando, pero pudo sentir angustia. Por eso es que la pregunta que yo les hice al inicio, ¿alguien se encuentra en una gran prueba en este momento? Porque justo pasaba con Jesús que él estaba por vivir una gran prueba, la prueba de su vida.
Y es importante notar que en ese tiempo de prueba oraba, estuvo orando y hasta el final siguió orando. Otro punto importante de esta porción de la palabra del huerto de este tiempo de Jesús en Getsemaní, sepamos que el Getsemaní fue la antesala del Calvario. Otro punto importante, es posible que al igual que el Maestro, es decir, Señor Jesús, también nosotras nos encontremos en un lugar parecido al Getsemaní. Aquí es por eso que le puse el título así, porque cuando hoy en la mañana escuchaba eso, dije, creo que sí, todas hemos pasado, como dijo Martita, hemos pasado un Getsemaní y podemos aprender mucho de esta porción de la palabra. Nuevamente, solo para quienes van entrando, les recuerdo, pues para que estemos al día, estamos en Mateo, capítulo 26, del 36 al 44. Primero que todo, aprendamos que el huerto de Getsemaní se encuentra en Jerusalén, al pie o al lado del Monte de los Olivos. Geográficamente es así. La verdad que quería mostrarles una imagen, luego se las voy a pasar por el chat porque lo pensé, dije, les voy a traer el mapa, lo olvidé y sí lo tenía en mente, pero para que más o menos ubiquemos dónde es que está ubicado este huerto de Getsemaní. Getsemaní es de origen arameo y significa prensa de aceite. Getsemaní es de origen arameo y significa prensa de aceite o prensa de aceitunas. Miren qué interesante lo que significa eso. Y justamente se refiere a un huerto en el Monte de los Olivos donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite. Arameo es el idioma que se hablaba en Judea en el tiempo de Jesús. Eso es el significado que yo les estoy dando, ¿verdad? Vuelvo y digo, perdón, significa prensa de aceite. Pero Getsemaní en lo espiritual significa o más bien simboliza la agonía, la lucha, la entrega y la sumisión a la voluntad de Dios. Miren qué poderoso lo que significa esa palabra Getsemaní. ¿Lo Claro que repites, sí. por favor? Getsemaní en lo espiritual simboliza la agonía, la lucha, la entrega y la sumisión a la voluntad de Dios. Gracias. Claro que sí, con gusto. Así que creo que todas hemos pasado un Getsemaní. Todas hemos estado en un huerto parecido como el de Jesús, que ese tiempo de prueba, de lucha, de agonía, de angustia, muy Ujú. parecido a lo que nos dice acá. El Getsemaní, tal y como lo experimentó Jesús en el jardín, fue donde él estaba, ese momento que nos relata la palabra, fue antes de su arresto y crucifixión. Yo les pregunto, sabiendo que él ya sabía, Jesús sabía su propósito, sabía para qué había venido a esta tierra, qué les viene a la mente? ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Sabiendo que Judas lo había traicionado, Pedro lo negó y él ya Angustia, sabía todo. Angustia, ¿qué más? dolor, tristeza. Ajá, Abandono. abandono, ajá, Ansiedad, ansiedad, así es. estrés, Ser porque dice que hasta traicionado. Perdón, repite, Meli. Feliz. ansiedad, estrés, porque dice que hasta gotas de sangre Sí, cayeron de su frente, Todo, ¿verdad? sí, 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 señora todo. Vicky, ¿qué dijo?
Se sintió traicionado, esa traición. Miren todas esas emociones, todo eso, creo que lo hemos sentido todas, ¿verdad? Sufrió agonía, desprecio, miedo, angustia, estrés, como lo que ahora conocemos. Cuántas cosas, ¿verdad? Así que nos podemos identificar con ese momento y la intención de que nosotras podamos recordar, quizá, vuelvo y repito, hay alguien que está viviendo un tiempo difícil de su vida o los ha pasado y podemos recordar esas emociones y eso que nos causa una angustia, ¿verdad? Una agonía, un problema, Así una es. situación. Sí, Todas así es. todas hemos sentido, ¿cierto? Dice, Ujú. justamente en esto donde estaba Jesús, es el momento de máxima presión espiritual que estaba viviendo él, emocional y hasta psicológica, donde se confronta el dolor, sufrimiento, miedo, duda y hasta la muerte como Jesús. Mm. Pero también justamente donde nosotros podemos identificar todas esas emociones que mencionaron acá, también es en el Getsemaní, que puede ser el lugar de confianza incondicional y valentía para cumplir el plan divino de Dios. Se los voy a volver a repetir, porque el Getsemaní, como se puede vivir algo de angustia, de tormento, de agonía, como dicen acá, donde podemos tener muchas emociones, asimismo el Getsemaní puede ser el lugar de confianza incondicional y valentía para cumplir el plan divino de Dios. Es decir, que de ¿Cómo se nosotras está escribe Getsemaní? Getsemaní, 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 Igual como suena, así como Getsemaní. suena, Gracias. correcto, sí. Así que justamente, ¿verdad? Vuelvo y reitero para que vayamos a la porción de la palabra, la frase que dijo Jesús 3 veces en este acontecimiento, en este huerto. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que en ese momento de angustia, de dolor, de agonía, de temor, él en su carne pudo decir, es que mejor si tú me lo permites, mejor que no pase este dolor, mejor que no pase la crucifixión. Él mismo pudo sentir las emociones que nosotros hemos vivido. Sin embargo, no se fue por sus emociones, sino que oró que se hiciera la voluntad del Señor. Así que yo les voy a dar acá 4 puntos importantes que si estamos viviendo en un Getsemaní, si estamos viviendo un tiempo de prueba en nuestras vidas, podemos hacer 4 cosas, 4 puntos que les voy a mencionar. Aquí dice Candy, es impactante saber que Cristo, aun siendo hijo de Dios, no pidió favor especial para él, sino que respetó la voluntad del Padre. Amén, así es. Así que siendo él como hijo perfecto, pidió su voluntad, nosotras podemos aprender. ¿Se recuerdan? Vuelvo y repito, esto se lo voy a decir varias veces en esta noche. Si hemos oído que imitemos a Jesús, seamos como Jesús. Esto es un ejemplo. Aprender a orar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en ese Getsemaní que estamos viviendo. Punto número 1. En nuestro Getsemaní tenemos que ser intencionales para la oración. En nuestro Getsemaní tenemos que ser intencionales para la oración. ¿Qué significa ser intencional? Actuar con un propósito claro y tomar decisiones claras para alcanzar un objetivo, en lugar de vivir en piloto automático. En otras palabras, el punto número 1 es ser intencionales en nuestra oración. Porque aquí el punto de esta enseñanza es la oración de Getsemaní, se llama el título.
Entonces, así tal cual nosotros podemos aprender a orar como el Señor, como Jesús lo hizo. Él en esta porción de la palabra nos está enseñando que hay que ser intencionales. Ser intencional, repito, es actuar con un propósito claro, tomar decisiones claras para alcanzar un objetivo. Es decir, no vivir en automático o en piloto automático o por casualidad. Eh, eh, es, eh, es solo hacer, un ejemplo puede ser el no hacer oraciones vanas, sino pedirle al Señor que nos muestre las estrategias y cómo ser intencional en la situación que estamos viviendo, cómo el Señor quiere que oremos. Y ahorita les voy a decir, disculpen. Y yo acá noté, creo que nuestra mayor debilidad en nuestra vida de oración es la falta de intencionalidad. No sé si ustedes comparten lo mismo conmigo, pero justamente que muchas veces podemos ser débiles en nuestras oraciones. Quizá como no vemos oraciones contestadas aún, nos cansamos y vamos haciendo solo oraciones repetidas, sin una intención específica. Sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos como deberíamos. Ahí hay una falta de intención. Sabemos que la oración debe ser nuestra primera opción y sin embargo es la última o en casos de emergencia. Ahí hay ¿Cómo falta de sería intención. intencional? Por favor. Perdón. ¿Cómo sería intencional para Eh, orar? ok, ahorita les voy explicando. Como les decía, y ahorita le contesto su pregunta, justamente porque acá traigo unos ejemplos dentro de la Biblia. Les decía que sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos como deberíamos. Sabemos que la oración debe ser nuestra primera opción, sin embargo, es la última. Entendemos que es un mandamiento el orar, pero lo procrastinamos, es decir, lo vamos posponiendo. Necesitamos tener voluntad de orar como un estilo de vida, no como en caso de emergencia. No porque lo que ven nuestros ojos en ansiedad o en temor, lo que ven nuestros ojos nos hace orar, sino como parte de nuestra vida, como, como digo, como un estilo de vida y no solo ser movidas por una necesidad o el momento. Ser intencionales también, lo que quiero decir es que debemos ser proactivos en la oración. Hagamos que ocurra. Y aquí les voy a decir, por ejemplo, ¿cómo podemos ser intencionales? Dijo mi tía. Y aquí traje algunos pequeños ejemplos. A veces si nosotros dejamos ir el tiempo de oración, tenemos que hacer una agenda para orar. Es decir, yo me voy a poner un horario y ser intencional en las oraciones. Si yo sé que hay una necesidad, pero mi carne justamente hace de que no oremos, de que me entra el sueño, de que está el cansancio. Yo creo que algunas les compartí que últimamente estos días he estado agotada físicamente y espiritualmente me he sentido agotada, sin ganas de orar justamente. Y si sé que hay una necesidad, sé que hay alguna petición de oración, debo aprender a ser intencional aún sin tener ganas de orar. Entonces, ¿cómo puedo ser intencional? Agenda un tiempo para orar. Es decir, tú sabes que te levantas a cierta hora, toma de tu tiempo 30 minutos, 40 minutos. Y también en la noche. Es decir, agenda un tiempo para orar. Cada una acá tenemos horarios distintos, vidas distintas. Sin embargo, podemos ser proactivas, como decía acá. Agenda tiempos dice acá, agenda tiempos extra para orar. ¿Qué quiero decir con eso? También se puede invitar a alguien para orar con nosotras, porque eso nos da compromiso. El acordar, ok, yo voy a acordar con señora Vicky, voy a orar a tal hora, hay un compromiso. Y vamos a hacer una lista de peticiones y vamos a orar.
Eso es ser intencional en la oración. Necesito, y ahorita también hay uno de los puntos, es que se necesita de apoyo para orar, pero podemos hacer eso. Incluso ir a la iglesia a orar sola o en otro lugar, no solo de donde estamos. Pero fíjense que yo hice un paréntesis porque me vino a la mente uno de los puntos, ¿verdad? Que les decía para ser intencionales es ir a la iglesia o a orar en otro lugar. Pero también me vino a la mente orar en otros espacios de nuestra casa. No solo donde nosotras estamos, sino esparcir la oración, el clamor en toda nuestra casa. Es decir, si lo hacemos en nuestra alcoba, en nuestro cuarto, bueno, también podemos orar en la sala, podemos orar en el comedor, no sé, en distintos lugares en nuestra casa para alzar una oración. Incluso para ser intencionales se puede tener una lista de peticiones de oraciones por la familia, los amigos, el grupo, porque es importante orar unos por otros. Podemos ir, por favor, a Juan 18, 1, 2. Juan 18, 1, 2. Amén. Por favor, Juan 18, 1 y 2. por favor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos a otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Amén. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Que Jesús, que justamente en este lugar de Getsemaní, él ya se juntaba también con otros discípulos a orar. Jesús era intencional en sus oraciones. Lucas 5:16, por favor. Cinco 16. Por favor. 5, 10, 11, 15. Dice, Ah, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Amén. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús fue intencional y disciplinado en la oración. Así que estos son unos ejemplos que nosotros tenemos que aprender a ser intencionales. Eso es lo que nos dice esta porción de la palabra en Mateo 26. Ahora, punto número 2. En nuestro Getsemaní, no oremos dominadas por nuestras emociones y sentimientos. En nuestro Getsemaní, no oremos dominadas por la emoción y el sentimiento. ¿Alguien puede volver a leer, por favor, Mateo 26, 36, ahora hasta el 39, 36 al 39, por favor? ¿Alguien que no haya leído quiera participar? Mateo, 26, 36 al 39. por favor. Está aquí. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Gracias. Céntrense en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús? Tania, sí, por favor. Una pregunta, buenas noches. Tú dijiste que no hay que orar con sentimiento. ¿Cómo dijiste? Disculpa la... Que no orar que no oremos dominados por las emociones y sentimientos. ¿Y cómo se hace ahí? Ahorita vamos a ver eso. Ah, ok, gracias. Sí, a ti. ¿Cómo estaba Jesús? Porque justamente aquí lo dice. Y tú Estaba puedes. muy triste hasta la muerte. Pudiéramos decir que Muy- hasta como deprimido, ¿va? Porque sentía que hasta se iba a morir. Ajá, Ujú, así estaba es. muy Quiero deprimido. que Y noten las emociones. ¿Cómo estaba él? Como dice que estaba deprimido con aquello de sentir hasta la muerte. Es que solo de imaginar cómo él se podía sentir todo lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Con miedo, con decepción, angustia. Así que él mismo solo, se dice, sintió solo y abandonado, dice. imagínense. Es que él ya sabía pues que él iba a morir ahí. Así es, así es. Y dice, mi alma está muy triste. Nosotras hemos aprendido que el alma, nuestra alma, está conformada por pensamientos, por emociones y voluntad. Eso es lo que tiene nuestra alma. Así que su alma, sus pensamientos, sus emociones estaban eh, eh, embargadas de todo eso que él estaba sintiendo. Por eso es que sabemos que él fue 100% hombre y 100% Dios. Pero aquí nos muestra la humanidad de él. Todas estas emociones y sentimientos que estaba experimentando nuestro Señor Jesús lo llevaron a caer de rodillas y orar. Alimentó su oración con pasión y fuerza, porque ahí continúa diciendo el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí la pregunta lo que hizo Tania, mi madre, que él fue apasionado en su oración, es decir, él oró con dolor, él oró con temor. Es válido eso. No vamos a sacar las emociones que nosotras está fuera de nosotros. No, no nos está diciendo eso. Pero lo que él no permitió es que se pusiera el yo primero, su egoísmo, el orar como él quería, lo que él quería que sucediera, sino que se orara conforme la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir esto. Señor Jesús lo llevó a caer de rodillas y orar. Alimentó su oración y le dio pasión y fuerza, todo eso que él sentía, pero no nublaron su juicio ni oró egoístamente, pues él al final de su oración decía que si es posible, pasa de mí esta copa, si es de mí, que no pase y que no viva todo esto, pero que se haga tu voluntad. Y creo que la parte más difícil que nosotras podemos hacer es eso, justamente, porque estamos tan llenas de emociones que queremos que pasen cosas buenas, cosas positivas, que se haga nuestra voluntad. Sin embargo, aquí es un ejemplo de decirle, Señor, me quito yo para que obres tú. Menos de mí, más de ti. En la Biblia hay muchos ejemplos de oraciones permeadas de miedo, dolor y angustia. Alguien puede ir a Génesis 32, 9, 12. Génesis 32, 9, 12.
Amén. por favor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Sí es allí, perdón? Génesis 32, 9, 12, sí. Cuando Ah, él sí, ora sí, en sí, medio de perdón. su miedo a su hermano, sí. Ujú. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Sí. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Amén. Esto que leímos, Génesis 32, 9 al 12, es un ejemplo de cómo Jacob oró al Señor en medio de su miedo a su hermano, en medio del miedo, el temor que tenía a su hermano. Anoten esta cita bíblica que aunque no la vamos a leer ahora para aprovechar el tiempo, pero las siguientes que le voy a decir es una exhortación para que la lean. Números 11, del 11 al 15. El libro números 11, 11, 15. Y aunque no lo vamos a leer, si ustedes lo pueden leer a solas, esta porción de la palabra que les estoy diciendo habla de Moisés. Moisés oró quejándose a Dios por la carga que representaba el pueblo de Israel para él. Es decir, que también aquí la Biblia nos enseña todo tipo de oración. El Señor se goza cuando nosotros vamos ante Él. La primera les dije que él oró que tenía temor. Jacob tenía temor. Esto que les estoy diciendo en Números 11, del 11 al 15, es Moisés quejándose a Dios, es decir, porque él ya no aguantaba la carga que él sentía sobre sus hombros por el pueblo de Israel. En Primera de Samuel, capítulo 1, también es otro ejemplo. Ana ora por un hijo en su aflicción. Primera de Samuel, capítulo 1. Es otro ejemplo de una madre que ora por un hijo en su aflicción. Y Salmo 51 nos da el ejemplo de David, que ora confesando y arrepintiéndose de su pecado. Así que aquí vemos algunos ejemplos de los tipos de oraciones que estaban, como digo, permeadas de miedo, dolor, angustia. Tales así como nosotras hemos vivido o hemos pasado o estamos pasando. Y aquí anoté esto. Así que tu tristeza te lleve a orar, que tu dolor te lleve a orar, que tus dificultades te lleven a orar, pero que tus emociones inestables o aún no sanas te nublen y no te permitan orar la voluntad de Dios en tu vida. Orar es una conversación con el Señor que, que tenemos que entender que Él está al pendiente de nosotras y que Él quiere lo mejor para nosotras o los nuestros. Entonces, por eso que nosotras al pedirle al Señor algo en oración, Él sabe nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero es decirle, como decía acá, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La oración no tiene que alinearse a nuestros deseos y necesidades, sino que esté alineada a la voluntad de Dios. ¿Qué Getsemaní estás viviendo hoy? ¿Qué dificultad estás viviendo hoy? ¿Cómo puedes pedirle al Señor que en ese Getsemaní también se muestre su gracia y su favor? Porque si nosotros sabemos y hemos leído que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es mucho mejor lo que Él desea
que nosotras mismas. Y este es un ejemplo, ¿no? Volvemos a nuestro versículo base, ¿verdad? A Mateo 26. Un ejemplo como el de Jesús. Punto número 3. Que en nuestro Getsemaní busquemos aliados de oración. ¿Alguien que puede leer Mateo 26, versículo 40 y 41? Por favor. Mateo 26 es el mismo versículo que hemos estado leyendo. Mateo 26, 40, 41. Disculpa, Dime. que el 3, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, claro, que en nuestro Getsemaní busquemos aliados de oración. ¿Alguien quiere leer versículo 40 y 41? Gracias. A ti. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, gracias. Jesús les pidió a sus discípulos y eran 3, Pedro, Jacob y Juan, que oraran con él. Y aunque aquí no lo dice los nombres así, en Marcos 14, del versículo 37 y 38, sí dice sus nombres. Marcos 14, 37 y 38, que es esto mismo, Jesús cuando ora en Getsemaní. Pero se dan cuenta que aquí Jesús les pide y lo que encuentra es que los encontró dormidos. En ese momento, Jesús en el Getsemaní, en ese huerto, en ese jardín, necesitaba apoyo de sus más íntimos discípulos. Imagínense, si Jesús necesitó y solicitó apoyo en oración, ¿cuánto más nosotras? Es tan importante que nosotros tengamos una comunidad, gloria a Dios por Mujer Virtuosa, pero también tener una aliada. Yo sé que aquí cuento con todas. Aquí todas contamos unas con otras porque hay más confianza, porque hay más intimidad. Es importante tener aliados de oración para que no nos sintamos solas, para que esta lucha no la llevemos solas y para que la otra persona no ore con esa emoción, con ese dolor o esa angustia, sino ore con ese fervor, con esa fe, con esa certeza del Dios Todopoderoso está obrando para que se haga su voluntad. Por eso es que es tan importante, así como Jesús, que Él buscó aliados, nosotros también busquemos aliados en oración. En medio del Getsemaní, busca aliadas de oración que oren contigo y que oren por ti. Es muy importante eso. No temamos de decir, ora por mí, ora por mí. Y eso sí, no todo el mundo puede orar por ti en relación a ciertos momentos de tu vida. Jesús, de los 12 discípulos, escogió a 3. Y aquí tiene que ver mucho la madurez espiritual, su fe. Y el Señor nos va poniendo a las personas en el corazón de con quienes podemos contar para que puedan levantar nuestros brazos en oración. Por eso es tan importante que siempre tengamos una comunidad de fe, que sepamos que podamos contar con hermanas, hermanos en Cristo y tengamos esos aliados. E incluso cuando nosotros pedimos oración, tenemos también, como se puede decir, no sé, como parte de cortesía o algo de saber, ¿verdad? De que estas oraciones el Señor las oye todas, pero mantener a nuestros aliados sobre cómo van las cosas también es importante, porque para la persona que está orando también eleva su fe. Y eso es importante. Y número 4 de los puntos que les dije,
en nuestro Getsemaní, seamos persistentes en la oración. ¿Cuál es la frase que repitió acá Jesús en Mateo 26, del 36 al 44, que leímos? ¿Cuál es la frase que se repite 3 veces? Sí, perdón. Padre mío, Padre mío. Así es. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él insistió. Él insistió. Aquí vemos a Jesús orando las mismas palabras. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Génesis 18. Ay, del 16 al 33. Ya ni me entiendo yo mis números. 16 al 33, por favor. Ya no sé qué escribí aquí, Dios santo. ¿Génesis qué? Génesis 18, del 16 al 33, por favor. Génesis 18. Amén. Por favor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. ¿Hasta dónde me dijiste? 33, por favor. Ok, 33. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si allí hallara 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán ahí 50. Y respondió, no lo haré por amor a los 50. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran ahí 20. No los destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10. Allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Gracias. Amén. Esto que nos acaba de leer el señor Tony, ¿verdad? Es cuando Abraham intercedió 6 veces por Sodoma y Gomorra, por ese acontecimiento. Ujú. En Primera de 6, Reyes 6 veces. 18, 41, 46,
Primera de Reyes 18, 41, 46, aunque no lo vamos a leer, anótenlo para que lo lean ustedes. Elías ora 7 veces para que la sequía pare. Primera de Reyes 18, 41, 46. También en Segunda de Corintios 12, versículos 7 y 9 al 9. Pablo ante su aguijón o su espina, como dicen otras versiones, oró 3 veces por ese malestar que él sentía, Pablo. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Así que aquí estos ejemplos que les estoy compartiendo, Génesis, Primera de Reyes, Corintios, todas tienen una cosa en común: persistencia, perseverancia. Yo les dije que el cuarto punto, seamos persistentes. Así en nuestro Getsemaní, seamos persistentes en la oración. Me gustaría que alguien, por favor, que no ha leído y que quiera leer, vayamos a Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Gracias, Candy, por apoyarme en leer, en poner los versículos. Lucas 18, 1 al 8, por favor. Aquí tengo Lucas 18, Por favor, ¿sí? dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta es la parábola de la viuda persistente. La oración persistente es necesaria y esperada por Dios. Si la oración es justa, será respondida por Dios. Dios no demora en responder la oración persistente y justa. Y ahora les digo esto. Debemos orar cuando tengamos tiempo y cuando no tengamos tiempo. Debemos orar cuando tenemos deseo y cuando no tenemos deseo de orar. Debemos orar cuando estamos cansadas y cuando estemos descansadas. Debemos orar cuando tenemos sueño y cuando no tenemos sueño. Debemos orar cuando estemos sin dificultades y cuando estemos en paz aparente, tranquilos. Debemos orar cuando estemos en paz, como dije, o cuando estemos aturdidas. Debemos orar en la confusión y en la claridad. Amén. Debemos orar en la pérdida y en la ganancia. Debemos Todo. orar en el dolor y en el gozo y en la alegría. Debemos orar en la humillación y en la exaltación. Debemos orar en la iglesia y en la casa. Todo tiempo. Debemos orar en las buenas y en las malas. Oremos persistentemente. Eso es cuando estamos en un Getsemaní.
todo el tiempo, como dicen acá. Y ahora les quiero mostrar esta imagen. La oración de Getsemaní nos muestra el claro ejemplo de Jesús. Me parece hermoso que nosotras podamos tomar una enseñanza de que no es que solo Él lo fue a orar en medio de su angustia. Hay un trasfondo de toda esta enseñanza y es poderosa saber que en todo tiempo, así como dijo señora Blanca, como dice Candy acá, orar todo el tiempo, persistentemente. Denme un momento y me dicen si ven la imagen. Permítame, la voy a quitar nuevamente y la voy a volver a compartir. Aquí está, denme un segundo. Sí la miran, ¿verdad? Sí, amén. Denme un momento. Conclusión de este estudio bíblico, que lo llamamos la oración de Getsemaní. Primera imagen acá. Cristo enfrentó el Calvario en oración. Gracias a esta, Él logró lo que nosotros no pudimos, ni podemos, ni podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Solucionar nuestra situación de enemistad con Dios por causa del pecado. Cristo sufre el justo castigo que merece el pecado nuestro siendo inocente. Por nosotros lo hizo para que podamos reconciliarnos con Dios y disfrutar de una vida eterna en su presencia. Esta enseñanza también nos enseña que esto es el Evangelio. Dios reconciliando al hombre, es decir, al ser humano, consigo a través de Jesucristo. Nuestra respuesta debe ser orar, arrepintiéndonos y creyendo lo que hizo Jesús. Pero también, como dice acá, en tu Getsemaní personal, donde la angustia, el dolor, la desesperación, la depresión, la soledad o el estrés han llegado a tu vida, te invito a venir a Dios en oración como lo hizo Jesús y busca amigos, hermanas, hermanos en la fe para que te apoyen a luchar en oración hasta que tengas las respuestas de Dios. Esto es un ejemplo de lo que nos dice acá la oración de Getsemaní. Hermana, ¿me la puede pasar después la? Claro que sí, sí. Gracias. Con gusto se los paso la imagen. Sí, porque yo no puedo copiar rápido, ¿no? No se preocupen, yo les paso esta imagen. Se me olvidó decírselos al inicio antes de leerlos, sí, no se preocupen. Así que eso es una invitación de esta enseñanza, que no desistamos, que sea cual sea el Getsemaní que estamos viviendo, tengamos la plena confianza que el Señor está con nosotros, que va con nosotros de la mano, que es importante seguir buscando hermanos, hermanas en la fe en este caso, tanto en nuestra congregación si la tenemos, en la familia. Y oremos por esas peticiones, como dice acá, que nos ayuden a luchar hasta que tengamos respuestas del Señor. Y eso sí, recalcando nuevamente que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Preguntas, aportaciones, virtuosas queridas. El estudio de hoy estuvo, les digo, para mí yo ya creo, ya habíamos estudiado, leído, cuando vemos este tiempo que Jesús estaba en este huerto, pero el significado, como les decía al inicio, lo que significa el Getsemaní, en lo espiritual, agonía, lucha, entrega y sumisión a la voluntad de Dios. Es hermoso saber que aún en nuestro Getsemaní, que podamos entender que puede ser un momento de dolor, de angustia, como lo dice acá, también hay una plena confianza porque el Señor va con nosotros en todo momento.
preguntas, aportaciones, por favor, virtuosas, queridas. A mí se me dificulta un poquito pensar que pueda orar sin emoción, sin emociones. No me quedó como muy claro ahí. Ah, lo que quise Porque decir una aquí, emoción si tengo dolor, angustia, son emociones. claro, sí, sí, sí. Y no es que tal vez el punto F es el número 2, que le dije, ¿verdad? Ajá. Eh, lo que dije, en nuestro Getsemaní no oremos dominados por nuestras emociones y sentimientos. Es decir, aquí nos mostraba, ¿verdad? El versículo 38, que Jesús tenía miedo, tenía temor, tenía, decía, como aquí decía, hasta la muerte, o sea, había muchas emociones. Oró con eso. Lo que trato de, lo que nos enseña acá, lo que quiero decir es de que no nos dejemos guiar únicamente por la emoción y no le permitamos al Señor que se haga su voluntad. No sé si me explico bien. Es decir, yo puedo pedir algo que no suceda, porque no queremos en nuestra carne que no suceda algo. Sin embargo, cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad en medio de mi dolor y mi angustia, del temor que pueda pasar algo, yo quiero descansar sabiendo que tú estás en control y no yo. Porque las emociones y nuestros sentimientos no es que no vamos a orar con llanto, con lágrima, con angustia. No, sí, porque Él lo hizo tal cual, sino que no le impidamos al Señor a hacer su voluntad. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, porque no es que no tengamos emociones, sino que siempre dispuestas a esperar y descansar en Él, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Amén. Y aunque humanamente nos ponemos a veces ansiosos porque queremos ya la respuesta, ¿va? Pero igual también me recuerda los salmos que David también oraba con emociones porque él incluso decía que se destruyeran sus enemigos. Varios salmos dice eso, aunque Sí. nosotros no somos, no oramos así, obviamente, ¿va? Ujú. Igual en los salmos se ve que bien sus emociones salían a flote. Total, así es. Y cuando digo que no es que no oremos con emociones, lo que dije, no dominados únicamente por esas emociones. El que queremos que pase algo o el que no queremos que pase algo. Es decir, en nuestra carne está. Queremos que sucedan cosas buenas y no queremos que sucedan cosas malas, ¿cierto? Y perdón. Y Dios es soberano. Obviamente tenemos que agradecer en todo tiempo porque Él es Dios. Si nos sane o no nos sane, digo yo, sigue siendo Dios. Y lo más importante es la salvación, porque de una u otra enfermedad un día nos vamos a ir de esta tierra. Pero la salvación es lo más importante, a dónde va nuestra alma. Así es, aquí dice Candy, orar aún con emociones, pero sabiendo que la voluntad es la de Dios. No podemos cambiar nada a nuestra fuerza. Ah, Y, no, y, sí, claro. y se entiende orar en todo momento bajo la paz de Dios, derramando nuestro corazón y no solo para que nos conteste la oración como la queremos o a la hora que queremos. Creo que de eso se trata, de, Señor, yo tengo miedo de esto, tengo angustia de esto. ¿Cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad en esto. Muéstrame tu voluntad para cómo debo de orar en base a esto, que no solo sean mis emociones. Entonces, quizá lo que quise decir es que no únicamente seamos dominadas por nuestras emociones, tal como, ¿verdad? Nos lo presentó acá, que vimos que Jesús oraba, estuvo con miedo, que sintió soledad, que sintió quizá decepción, ¿verdad? Oró, aún así oró y por eso buscaba aliados, ¿verdad? Vimos ahí que dijo, y ustedes están durmiendo cuando yo estoy en esta angustia. Por eso es tan importante que en esa angustia no estemos solas, porque es tan importante que otras personas levanten nuestros brazos. Es decir, un ejemplo, yo pido oración por uno de mis hijos. eh, Señora Vicky, ¿puede orar usted por mi hijo, por uno de mis hijos? Y ora, ella va a orar sin esa emoción y esa angustia de madre, porque ella está orando con esa firmeza y esa certeza en el Señor, con fe,
obviamente sabiendo de alguna petición específica, ¿verdad? Señora Vicky, ayúdeme a orar por esto, por favor, esto y esto. Entonces ella ora con esa intencionalidad, esa fe sin poner el amor o la angustia de madre que puedo estar yo sintiendo. Y viceversa. O puede ser alguna situación financiera, puede ser en la enfermedad, puede ser cuestiones del matrimonio, etcétera. Entonces, a eso la emoción no podemos negarla y nos va a dominar. Pero cuando nosotras vamos poco a poco, día a día, conociendo la voluntad del Señor y pidiendo así, como decíamos acá, aliadas en oración, nuestra oración tiene más poder y será certera, será intencional. Sí, a veces, verá, le cuento algo, hermanas, es con cuando mi yerno enfermó y yo oraba y yo busqué pues ayuda con mis sobrinas, mis hermanas, que me ayudaran a orar por la sanidad de él, ¿no? Pero yo oraba pues fervientemente, como se dice, ¿no? Porque yo sí necesitaba que él se curara. Sí, Pero yo veía en mi familia que ellas oraban, claro que oraban todo, pero yo sentía que como que la oración de ellas no llegaba, como que no era, que oraban con esa angustia, con ese deseo, que él se sane, que se cure. Entonces yo venía a mi casa después de la oración y decía, no, pero es que ellas no oraron, ¿cómo es? O sea, yo pensaba sola, ¿no? Y, y yo seguía orando y seguía orando hasta que una vez alguien me dijo, no me acuerdo si era el pastor o alguien me dijo que cuando la persona ya Dios se la quiere llevar, así oremos, hagamos lo que hagamos, ya no, si es la voluntad de Dios de llevársela, se la lleva porque se la lleva. Igual cuando falleció mi mamá, igual lloraba, clamaba y pedía. Entonces igual, pero igual mamá se murió, igual mi yerno se murió. Entonces yo decía, pero Señor, sí, cuánto que oraba y luchaba, ¿no? Y nada, pero al último entendí, como me dijo, sí, el pastor me dijo, no, hermana, lo que pasa es que cuando él llega el tiempo, el Señor sabe, entonces el tiempo, entonces así oremos, digamos lo que digamos, ya es el tiempo, Dios se lo lleva, no es que no escuchó, lo que pasa que ya es el tiempo pues de partir, entonces ya, así hagamos, lloremos, lo chillemos, lo comprendió que sea. así. Ajá, entonces, pero yo lo entendía así, ¿no? Como que ellos no oraban bien, entonces yo decía, pero es que ellos no oran fervientemente. Bueno, yo entendía así, ¿no? Entonces eso es lo que cuando uno ora fervientemente, o sea, con ese dolor, con esa angustia, entonces está orando no en sus propias emociones, sino que buscando la voluntad de Dios. Y siempre, bueno, yo siempre busco la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Él, porque yo también ya aprendí, ¿no? De que como mi familia empezaba a morir y moría uno y vuelta al tiempito otro, entonces yo ya dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios y que sea lo que Él quiera, no lo que yo quiero. Claro. Es, Así es. Gracias, señora Blanquita. Y justamente así cuando no encontramos aliados, como decía señora Blanquita, que a veces sucede, porque queremos, como a veces tenemos esa impresión de que pueden ser tibios o que no oran como nosotros queremos también, aquí como dice Candy, Romanos 8:26. Al igual, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, algo muy importante. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, es Él quien nos ayuda también. Si no sabemos nosotros cómo orar, me pasa a mí también que a veces yo no sé, a veces estamos orando con mi esposo y oramos, pero no me salen las palabras o no sé cómo orar. Y digo, Espíritu Santo, guía mi oración. Y empezamos a orar y a clamar y crean, yo creo que lo han visto ustedes, Él es el Espíritu Santo hablando y dirigiendo la oración. Y es así cuando nosotros nos ponemos en, ora tú, dime tú qué quieres, dame a conocer la voluntad del Señor en esta situación, en ese Getsemaní. Y el Espíritu Santo, nuestro guía, nos dirige en oración. Amén. Perdón, me recordaba cuando una hermana dice, es que no tenemos que gritar para que Dios nos oiga. Y a veces creemos que entre más gritamos en la oración, Dios más nos escucha. Él no es sordo, simplemente somos nosotros en nuestras emociones que nos agitamos, va queriendo como torcerle la mano al Señor, dice, y él
en su perfecta voluntad nos va a dar lo mejor. Amén, amén, así es. Y créanme, en mi caso a veces ha pasado que sí he tenido que gritar porque mi emoción no es que no lo podamos hacer. El Señor comprende nuestras emociones. Aquí vuelvo y lo digo, creo que es el mejor ejemplo que tenemos acá, que Jesús tuvo y vivió todas esas emociones que hemos tenido. Sin embargo, al final siempre reconocer que la voluntad del Señor es la que prevalece. Y es así como también estamos siendo obedientes al Señor. ¿Alguien? Perdón, me recordaba de No, las sí. emociones de Ana, que Ana lloraba y dice que pensaban que estaba ebria, ¿va? Porque ella sí Ajá. Es el demostró que les dije. Sí, sí, igual, sí. igual Noemí con sus emociones. Ella dijo, estoy amargada. Ella reconoció, aceptó. Ujú, Así es. sí. Así es. Eh, sí, y miren lo que dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, yo aquí entiendo que aquí es donde vienen nuestras emociones, como dicen, orar con emoción, con esa desesperación. Se trata de emociones, esa desesperación, esa ansiedad, esa urgencia de que Dios ya conteste nuestras oraciones a los tiempos que nosotros queremos, sino es a sus tiempos, a sus planes y a su voluntad perfecta. O sea, si Amén. nosotros tomamos una decisión apresurada, vayamos a la historia de Sara y Abraham. Quisieron ayudar a Dios, se adelantaron, le pidió que la sierva, pues, Le dieron un tuviera hijo. relaciones con él, exactamente, tuviera un hijo, se adelantó a lo que Dios quería en realidad hacer en sus vidas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos adelantadamente, por desesperación, porque a veces nos sentimos, ¿cómo decirlo? De cierta manera, ansiosos, desesperadas, porque pedimos algo que nos surge o que vemos que es necesario ya ser escuchada por el Señor. No, pues ya voy a hacer esto porque yo no veo resultado de mis oraciones y nos equivocamos. Entonces, por eso buscar la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta y sobre todo hacerlo con fe, con mucha fe. Dice aquí, es necesario pedir sin dudar, ya que la duda nos hace como una ola de mar arrastrada por el viento. Y hay un versículo, no recuerdo, que habla precisamente de eso, que no seamos como las olas que van y Necesitamos vienen. que, perdón. Que tenemos que pedir, no como las olas del mar, que van y vienen. Sí, que será o no será, me responderá o no me responderá. No, preciso ser, fortalecer nuestra fe, que pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe en Él y esperar en sus tiempos perfectos. Sí, porque yo les voy de rápido les voy a platicar, yo pedí por mi hijo, ¿sí? Y no sé si recuerden, pedí en oración por mi hijo que se alejara de la adicción y tiene años que yo pido eso, ¿sí? Tiene 3, 4 años, ¿sí? Y entonces yo a veces decía, Dios bendito, es que mi hijo cada vez lo veo que toma más. Pero yo no dejaba de orar y pedía en grupos de oración, pedía aquí en Mujer Virtuosa por mi hijo, pedía en otros grupos. Y hace 15 días, doy gloria a Dios, que mi hijo dejó de tomar. Ay, Sí. qué alegre. Gloria a Después Dios. de años, gloria a Dios, después de años, y no fue después de meses, de años, 3, 4 años, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, allí es una prueba de cómo Dios es fiel, la fidelidad del Señor cuando hay persistencia en oración y más que nada cuando hay fe en Él y esperar a su voluntad perfecta. Amén. Así es, amén. Amén. Así. Amén. Amén, Gracias amén. por contar eso, porque eso es justamente lo que estamos viendo también acá, la persistencia. La persistencia como esa madre que ora, como esa esposa que ora, como esa amiga que ora, persistente, sabiendo que el Señor, como dijo Meli, el Señor no es sordo. El Señor quiere hacer su voluntad. Es tan importante que siempre le pidamos a Él que nos muestre cuál es su voluntad para la situación que estemos viviendo. Así que yo les vuelvo a hacer la pregunta.
¿Alguien se encuentra en medio de una gran prueba en este momento? Sí. Oremos, oremos en este momento. Oremos con esa certeza que el Señor está con nosotros en ese Getsemaní, que no nos Amén. está dejando, que no nos va a abandonar, que en medio de la angustia, del dolor, la enfermedad, la duda, todo eso se va en el nombre de Jesús, teniendo la certeza que Él va caminando con nosotros, Amén. teniendo la certeza de que Señor. Él Sí, Señor. nos contestará las oraciones en su tiempo perfecto. Así que tomemos un momento ahí, cierren sus ojos, puedan escuchar esta música de fondo. ¿Y en qué situación estás hoy? ¿Qué Getsemaní es el que estás atravesando? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has entregado en esta noche. Gracias por tu bendita palabra que nos renueva, nos confronta y nos incomoda quizá. Pero el saber que tú dejaste como ejemplo a tu Hijo Jesús para que lo sigamos, para que vivamos conforme a tu palabra, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a poder ser intencionales en ese Getsemaní. Antes que todo, Señor, te entregamos esta angustia, este dolor, esta situación, Señor. Esto que inquieta nuestra alma, esto que inquieta nuestros pensamientos, Señor, te lo entregamos en esta hora. Señor, no para que se haga nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, Señor, conoces que quisiéramos algo o que no quisiéramos que sucediera alguna situación. Pero más que todo, Señor, queremos conocer qué es lo que tú deseas en ese Getsemaní. ¿Qué deseas tú en este tiempo de nuestras vidas? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices, como tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y así, Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad a ser intencionales en nuestra oración, a que no seamos dominadas únicamente por las emociones y sentimientos que aunque tú sabes que muchas oraciones las hemos dado y hemos dicho con llanto, con un clamor de desesperación, de angustia, Señor, que nuestra alma se alinee al Espíritu Santo para poder orar conforme a tu voluntad y así conocerla, Señor, y así saber que tú estás en control de todas las situaciones. Pedimos, Señor, también que en ese Getsemaní busquemos aliados de oración a las personas que tú pongas en nuestra vida, Señor. También eleves su fe. Yo te pido, Señor, que mujer virtuosa sigas elevando la fe de cada mujer acá en esta noche. Cada mujer virtuosa, su casa, su familia sean elevados en fe y podamos encontrar aliados en oración, mi Señor, sabiendo que nuestros hermanos y hermanas en Cristo levantan nuestros brazos en el momento indicado y te damos gracias por ello porque las hemos encontrado. Y si aún no hemos encontrado, Señor, pon las personas correctas para que nos acompañen en este tiempo de incertidumbre, de duda, o quizá de alegría y de gozo, porque en todo tiempo nos has enseñado a orar. Y te damos gracias por eso, mi Señor. Ayúdanos a no desechar una oración porque quizá no la has contestado. Ayúdanos a ser persistentes y tener esa perseverancia, tal y como lo dice varias porciones de tu palabra, varios ejemplos de tu divina palabra, donde nos enseñan a interceder, a orar, a no desistir, Señor, pero sobre todo para que
conozcamos tu voluntad en esta situación que vivimos. Quizá no somos nosotros, quizás es un familiar, una amiga, una hermana en Cristo, una situación de enfermedad, una cuestión financiera, Señor, los hijos, el matrimonio, la familia, sea cual sea, Señor, hoy te lo entregamos todo. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Padre amoroso, que no nos deja. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cómo orar. Nos das el ejemplo de tu Hijo Jesús. Así que te damos gracias, Padre, por cada mujer en esta noche conectada, por sus familias, por todas las que están escuchando esta oración en este momento. Seas tú con cada una de nosotras. Guarda nuestras familias, guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestra casa, líbranos de todo mal. Escóndenos a nosotros y a nuestros seres amados de la maldad humana y de las acechanzas del enemigo. Pedimos tu protección día y noche, Señor. Y enséñanos, mi Padre Celestial, a que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén y amén. Amén.